Buenos días, estudiantes del cuarto de secundaria. Les habla nuevamente la profesora Lisela del área de comunicación. Para continuar con nuestra segunda sesión. Antes de comenzar, démosle lectura a la siguiente reflexión que nos dejó el Papa Francisco. Que el tiempo de Cuaresma nos ayude a todos a dar un sentido evangélico, también a este tiempo de prueba y de dolor. Eso para que lo reflexionen en casa, lo analicen en familia. Entonces comencemos con nuestro tema. Vamos a hablar de la narración. Seguramente ya se les viene a mente la palabra, ¿verdad? Hemos estado viendo años pasados textos narrativos, hemos hablado propiamente de la narración como género literario, entonces nos vamos a centrar en este tema. Nuestro propósito para esta sesión es la siguiente: redactar un texto narrativo tomando en cuenta la estructura y los elementos. Entonces, comencemos. La narración es un texto oral o escrito de sucesos reales o imaginarios que suceden en un tiempo y en un lugar determinado, y en el que participan unos personajes, si los recuerdan, ¿verdad? Entonces, el texto narrativo, la narración como tal, tiene la siguiente estructura. Tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace. En el planteamiento nos vamos a centrar en presentar a nuestros personajes, cuándo y dónde transcurre nuestra historia. En el nudo vamos a presentar el problema, es el conflicto, ¿verdad? En esta parte de la estructura. Y el desenlace es el resultado final, cómo va a terminar nuestro texto narrativo. Vamos a tener los elementos que ya los conocen ustedes, los vamos a ir recordando. Tenemos a los personajes, acciones, tiempo, espacio, narrador. Dentro de los personajes vamos a ver que hay personajes principales, personajes secundarios. Las acciones es lo que cada personaje realiza. El tiempo puede ser determinado o indeterminado, dependiendo al narrador, ¿verdad? El espacio donde ocurren los hechos. Y bueno, el narrador es la persona que cuenta la historia y que se va a presentar en primera o en tercera persona. ¿Recuerdan al narrador omnisciente? Si lo recuerdan, ¿verdad? ¿De qué forma se presenta un texto narrativo, la narración propiamente dicha? Vamos a ver que se va a presentar a través de relatos, descripciones, diálogos, monólogos, etc. Ahora, tipos de narración. Vamos a ver que dentro de estos tipos tenemos el cuento, la novela, la leyenda, las parábolas, los mitos, ya lo recordaron, ¿verdad? A esto vamos a agregar la biografía y la autobiografía, que también son textos narrativos. Muy bien, ahora vamos a ver algunos recursos gramaticales. En este caso vamos a centrarnos en los variables. Y recuerden que los variables son aquellos que van a variar en su forma, o sea, presentan accidentes gramaticales. Tenemos 5. El sustantivo, el adjetivo, el verbo, el pronombre, el artículo. Aquí estamos recordando lo que ya se ha trabajado años pasados. El sustantivo se va a referir a seres, objetos, ideas, pueden ser concretas, abstractas, y tenemos ciertas clases de sustantivo, que ustedes lo van a leer en la ficha. También tenemos el adjetivo, que siempre va a estar al lado del sustantivo, siempre, siempre, ya sea el calificativo o el determinativo. El verbo, que es la palabra más importante dentro de la oración, es la que va a expresar la acción, proceso, estado, y también va a tener ciertos accidentes gramaticales. El pronombre, su nombre nos dice pronombre, sustituye al nombre, por eso pronombre, ¿verdad? También tenemos ciertas clases de pronombre que ustedes lo tienen en la ficha, y el artículo. Recuerden que el artículo es el que nos va a ayudar a sustantivizar cualquier tipo de palabra. Entonces tenemos los definidos, indefinidos, los contractos y los neutros. El neutro es el que básicamente nos va a ayudar a sustantivizar palabras, ¿verdad? Muy bien.
Entonces, ¿por qué tenemos las categorías gramaticales en esta parte de nuestra sesión? Porque para hacer nuestro texto narrativo necesitamos de estas categorías. En realidad necesitamos de todas, pero nos vamos a centrar en estas. Nuestras actividades nos pide redactar un texto narrativo, en el que tengo que utilizar adecuadamente mis recursos gramaticales variables. Ustedes ya los conocen muy bien. Tienen ustedes en la ficha un cuadro que nos va a ayudar a planificar nuestro texto narrativo. Muy bien, siguiendo ustedes las instrucciones, estoy segura realizarán un buen trabajo. Buenos días. Hasta una siguiente oportunidad.